Está la señora Leila por acá también, la señora Soledad, Andy Vivanco, tenemos por acá a don Mauricio, don Martín, está don Luis Moya también. Perfecto. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo han estado estos días? La verdad es que algunos con regreso a clases el lunes y otros ya terminando el semestre en el caso de Ostras. Por acá llegó también Antonio, perfecto. Recordarles a todos, por supuesto, que se encuentran disponibles ya los cursos para padres que están en la página de la academia para que puedan visitarlos, para que puedan conocer cuál es la oferta y también para quienes tengan interés en inscribirse puedan participar de esas actividades que van a ser supervisadas por la directora, la profesora Elizabeth, ¿ya? Hemos tenido varios inscritos, la verdad es que ya se han dado los accesos a la plataforma, hemos estado consultando también cuáles son los cursos elegidos por ustedes, así que eh, para poder otorgar las claves de acceso necesitamos sí o sí que se responda a ese correo, en donde se hizo la consulta de cuáles son los cursos escogidos y bueno, como ustedes bien saben, para todos los apoderados del colegio, los cursos son gratuitos, tienen la posibilidad de elegir 5 cursos, pero no necesariamente tienen que tomarlos todos, sino que pueden tomar solo 1 o 2 cursos. Y para todo el público en general, la verdad es que tienen un costo adicional. Vamos a esperar un par de minutitos para poder comenzar la conferencia del día de hoy, que tiene que ver con un aspecto muy importante y con uno de los factores movilizadores de muchas de las personas que están acá, que es potenciar los talentos, ¿ya? Las 2 primeras conferencias estuvimos conversando respecto a los factores motivadores para poder acceder a la educación en casa y trabajar en un sistema que es totalmente distinto al que se da en el sistema general o tradicional en educación, ¿ya? Y en la segunda conferencia estuvimos hablando de cómo la inteligencia emocional y las estrategias que utilizan las familias para poder aportar a sus hijos conllevan al aumento de la autoestima y se pueden ir abordando los 5 principios fundamentales que vimos y que potencian en este caso el aprendizaje de los niños, la motivación, ya la importancia también de las habilidades sociales, de la autoconciencia, de la autorregulación y también la empatía, que fue uno de los puntos en donde pudimos conversar más ampliamente. Vamos a esperar hasta las 19:10 y vamos a dar inicio a esta tercera conferencia que, como les comentaba, le va a dar importancia a los talentos. Creo que va a ser una conferencia en donde ustedes van a poder comunicarse mucho más, hablar de sus propias experiencias. Sé que muchos de ustedes o muchos de los niños que participan en colegio virtual y en otros colegios también se dedican a realizar otro tipo de actividades que van más allá de lo académico. Y queremos el día de hoy revisar cuál es la diferencia entre talentos y excepcionalidades, de qué manera podemos potenciar los talentos y de qué manera o de qué forma ustedes también han llevado a cabo el acompañamiento de sus hijos en la búsqueda del cumplimiento de este objetivo que es el sueño de cada uno de ellos, ¿ya? Hemos tenido nosotros niños tenistas, futbolistas, bailarines, básquetbol también, ciclismo, judo profesional también. O sea, han existido varios talentos, pero no solo talento en lo artístico y en lo deportivo, sino que también en lo académico contamos con muchos exponentes. Entonces, la idea es compartirlo y que el día de hoy podamos aprender acerca de la importancia de ustedes como familias en el papel del desarrollo de los talentos. Nos queda un minutito más para que se unan las últimas familias y vamos a comenzar. Por acá llegó, perfecto. Sí, veo varios nombres repetidos, me alegro mucho que estén en esta conferencia porque nos permite aprender a todos y de todos. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ya irnos preparando para esta tercera conferencia interactiva en donde vamos a hablar de la importancia de los talentos. Un minutito más y comenzamos con la actividad.
O no sé si hay dudas respecto a los cursos, respecto a la inscripción. Ok, entonces ya estamos en el tiempo de dar inicio a la conferencia porque se cumplieron en este caso los 10 minutos de espera. Muy buenas tardes a todos, le damos una cálida bienvenida a cada uno de ustedes a esta videoconferencia dedicada a un área fundamental en el desarrollo y la realización de nuestros hijos, que tiene que ver específicamente con los talentos. Hoy nos reunimos virtualmente para poder explorar y comprender en forma profunda cuál es la influencia que tienen los talentos en la vida de nuestros niños y mediante la motivación ejercen en las distintas áreas de estudio, además de la realización de actividades creativas, la participación en deportes y las disciplinas artísticas, como yo ya les había comentado. Entonces, hoy día nos vamos a adentrar en esta temática a partir del papel que cumplen las familias en el descubrimiento y en el apoyo de los talentos de sus hijos. Yo sé que aquí cada uno de los presentes en esta videoconferencia tiene habilidades y dones únicos que se han podido llevar han hecho llevadero, en este caso, su realización tanto personal como profesional. Los talentos se entienden como semillas que cuando se van nutriendo y se van cuidando adecuadamente florecen y son frutos, ¿ya? Que pueden otorgarnos a nosotros tanto un desarrollo pleno en nuestra autoestima también como en nuestro autoconocimiento. Y se pueden manifestar de innumerables maneras. Hay talentos en cuanto al arte, a la ciencia, al deporte, a la música, pero también tenemos que entender ya como talento el liderazgo, el emprendimiento, las relaciones sociales y todos los ámbitos en los que se puede desarrollar de manera disciplinada y con expertise una persona, un ser humano. Y en este caso, un estudiante en particular. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es entender que esta diversidad de talentos que se puedan presentar deben prosperar, pero la única forma en que los talentos prosperan es a través del reconocimiento, el ejercicio del mismo y poder darles el espacio también para poder crecer y potenciarlos en los niños y en cierta medida también en los adultos. ¿Cuál es el punto fundamental en el desarrollo de los talentos? Bueno, la motivación, esa fuerza interna que va impulsando a los niños a esforzarse, a superar desafíos y que está estrechamente vinculado a la expresión que uno puede llevar a cabo con nuestros talentos, ¿ya? Cuando hacemos lo que queremos, lo que amamos, generalmente somos buenos en ello. Y entonces la motivación fluye de manera natural. Vamos superando paso a paso los desafíos y las metas, pero en ese rol, al principio, en la primera infancia, la familia es fundamental, ya que los niños tienen múltiples intereses y ustedes también saben que estos intereses van cambiando de un momento a otro, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Por lo tanto, entender los talentos es esencial para poder fomentar la motivación tanto en las vidas personales propias como también en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, apoderados, ¿por qué las familias adquieren este protagonismo en el proceso? Como yo les comentaba, ustedes son los primeros observadores, ¿ya? Son la base de apoyo en la vida de los niños, son quienes pueden notar las señales tempranas de talento y que se pueden ir fomentando en un ambiente propicio. Hay muchos niños que, por ejemplo, desde muy temprana edad demuestran aptitudes artísticas y por lo tanto los padres y las familias, los cuidadores, son los primeros observadores y quienes tienen que estar atentos para poder detectar cuál es el talento a fortalecer. Hoy entonces, padres, nos reunimos en esta videoconferencia participativa para buscar, ¿ya? Y comprender cuál es la importancia de nosotros en los talentos de nuestros estudiantes y de nuestros hijos en particular, y cómo podemos transformar la existencia de estos talentos en forma diaria. Vamos a explorar entonces como familia de qué manera vamos a estratégicamente potenciar estos talentos, pero en primera instancia también vamos a aprender a cómo descubrirlos. Entonces, en una primera instancia y como actividad introductoria de nuestra conferencia del día de hoy, quiero invitarlos a ver un video que se llama La grandeza de una madre que creyó en su hijo
Y bueno, Pilar Jerico expresa la importancia del apoyo de la familia en el desarrollo del potencial infantil. Así que dejo de compartir para que podamos compartir el video. Les propongo que pongan mucha atención porque luego del video, que dura alrededor de 3 minutitos, vamos a hacer un plenario de preguntas que tienen relación directa con este recurso y vamos a hacer algunas consultas, vamos a abrir el plenario. Así que damos paso al video. Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen. Que eres un genio. Que eres un genio. Y que ya la colegio no te puede enseñar más. Que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos. Así, poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación, despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros, pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Perfecto, apoderados. Entonces, para esta primera dinámica introductoria, los invito a acceder al enlace que vamos a compartir en el chat o a escanear el código que está disponible en la pantalla para que podamos responder a 3 preguntas que tienen directa relación con el video que acabamos de revisar y que busca reconocer también en ustedes cuál ha sido el desafío más importante que han tenido que llevar así
como lo tuvo que hacer la mamá de Thomas Edison. Así que los invito a escanear el código para poder participar de esta actividad. La primera pregunta que va a aparecer en pantalla dice relación con ¿qué cualidades o valores creen ustedes que demostró la madre de Thomas Edison al decidir una educación en casa sin revelar el contenido de la carta? ¿Qué cualidades, qué valores, qué identifican ustedes respecto al cuidado que tuvo en este caso la madre de no revelar esa información? Vamos a proyectar entonces la pantalla con los resultados y vamos a ir viendo en línea lo que nos van a ir diciendo los apoderados. Entonces, ¿qué cualidades o valores creen ustedes que demostró la mamá de Thomas Edison al decidir, en este caso, educar a su hijo en casa y evitar que el estudiante se viera expuesto y supiera la verdad de la información? Pueden ir escribiendo directamente en Mentimeter, tienen que escanear el código y ahí vamos a ir buscando o reconociendo qué cualidades. La autora nos describía que la importancia de poder descubrir los talentos también radica en la protección. Muy bien, proteger a su hijo. Efectivamente, la señora tuvo el cuidado de no revelar este contenido porque iba a ser perjudicial, y creo que es una de las experiencias que han vivido aquí algunos de ustedes en cuanto al uso de etiquetas en educación. Podemos acá encontrar también el cuidar su esencia, perfecto. Por supuesto, la palabra amor, clave. La señora también mostró, en este caso, optimismo frente a una situación que es crítica. ¿Qué hacemos si nos dicen que nuestro hijo no puede formar parte de la educación tradicional? ¿Buscamos una alternativa? ¿Nos quedamos con la mano hacia abajo? Porque el no entrar o no tener cabida en el sistema tradicional no solamente radica en situaciones negativas, sino que también puede ser derivado de la motivación de los niños a realizar otro tipo de cosas. Vemos acá que la madre tuvo mucho cuidado en los sentimientos, nos indican aquí los padres, en la dignidad de su hijo, perfecto. La señora tuvo mucho coraje al poder enfrentar esta situación, valentía, amor, esfuerzo, valentía, amor, visión. Estamos hablando del 1800. La educación a distancia, la verdad es que es un tipo de educación muy, muy antigua, y hoy en día, claro, se entiende como algo diferente, como algo raro, porque la educación tradicional se posicionó durante el siglo XX. Sin embargo, ya estamos en el siglo XXI y creo que ya estamos dando también alternativas a un nuevo tipo de educación. Perfecto, engrandecer. Muy bien apoderados. Y como segunda pregunta, y me gustaría también que se pudiese abrir, pudieran abrir micrófonos para poder opinar, porque aquí ya va a ser un poquito más abierta la pregunta. ¿Qué aprendizajes podemos extraer de la historia de Thomas Edison para poder ser aplicados en la propia educación en casa que están llevando ustedes a cabo? ¿Qué podemos extraer de lo que nos comentó la escritora y divulgadora Pilar Jerico en este recurso audiovisual que vimos? ¿Cómo podemos, en este caso, fomentar o llevar a cabo una buena educación en casa en búsqueda de fomentar los talentos, tal como lo hizo la madre de Thomas Edison? ¿Ya? Puede ser, como les digo, también abrir micrófono para que ustedes puedan comentar. Desde la experiencia derivada de nuestra formación en Colegio Virtual de Chile y también en la plataforma interactiva de Off-Class, aprendizajes que podríamos llegar a extraer de este video. Bueno, la verdad es que el evitar las etiquetas, como bien decía la escritora, las etiquetas generan en los estudiantes una limitación constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que fomentar que nuestros hijos puedan, en este caso,
estar libre de todas estas categorías que se van dando en las instituciones educativas. Importante la visión que damos los padres a los hijos sobre su futuro. Perfecto. Debemos creer en las capacidades de nuestros hijos. Efectivamente, tanto como decíamos en la conferencia anterior, tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son las posibilidades que tienen nuestros hijos, como también cuáles son las limitantes que pueden tener nuestros hijos para no verlos enfrentados también a situaciones de frustración constante. Podemos entender que la sociedad limita, etiqueta y no deja crecer, entregarles confianza y potenciar sus habilidades. Efectivamente, y es lo que están llevando a cabo ustedes en esta realización de clases online. Tienen que estar ustedes ahí constantemente, no solo en el apoyo académico, sino que también en la motivación constante. Efectivamente, motivar sus capacidades y tener un ambiente de protección. Perfecto. Y como última pregunta en esta primera parte de la actividad introductoria, y creo que, a ver, aquí nos llegó otra respuesta. Acá tenemos más. A veces comparamos a nuestros hijos con otros niños y eso no siempre es buena idea, porque todos se desarrollan de manera distinta a distintos ritmos. Y efectivamente esta diferencia es uno de los factores motivantes que nos llevan a estar acá. Reforzar los valores perdidos que los colegios ya no están cuidando. Efectivamente, y esto tiene que ser en forma diaria, no podemos estar celebrando el Día de la Amabilidad, el Día de la Inclusión como hitos puntuales, sino que más bien tenemos que vivirlo en forma diaria porque es la única forma de poder hacer llevadera también la convivencia al interior de una institución educativa y en el caso del homeschool, entre la familia y el estudiante. Como última pregunta en relación a esta actividad introductoria y al video que vimos, ¿qué significa para usted ver la grandeza en nuestros hijos? Ella nos comentaba que tenemos que estar despiertos y yo les comenté al inicio de esta conferencia también que la familia es el primer ente observador de talentos, pero en palabras simples, ¿qué significa para ustedes o qué significado para ustedes el hecho de tomar esta decisión para poder ver la grandeza en sus hijos? Como yo les comentaba en nuestra primera conferencia, la llegada a la educación virtual o la llegada a la educación en casa tiene factores motivantes que son diferentes. La gran mayoría se debe a motivaciones negativas desde el conocimiento que nosotros tenemos en nuestros procesos de admisión. Sin embargo, existen también otras motivaciones y dentro de estas motivaciones, ¿qué sería ver la grandeza en nuestros hijos? Creo que la frase engloba uno de los factores motivadores de que ustedes pertenezcan, en este caso a Academia Homeschool, las fortalezas de cada uno. ¿Ya? Las fortalezas de cada uno. Ver la grandeza en nuestros hijos. Perfecto. ¿Qué otra lectura le podríamos dar a ver la grandeza en nuestros hijos? Que sean felices con lo que hacen. Efectivamente, según la teoría y la literatura y también varios autores, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez, él indica que el realizar las actividades que a uno le llenan los hace tener una vida mucho más satisfactoria y feliz. Perfecto. No limitar los intereses, que se exprese como ellos quieran y poder acompañarlos. Súper bien, excelente, que son únicos. Efectivamente, cada niño, cada persona, cada ser humano es único y diferente e independiente, autónomo y con características que lo pueden llevar a ser una persona especial, como también características que lo pueden llevar a ser una persona que no se note, ¿ya? Y somos nosotros quienes tenemos que potenciar todas aquellas características que pueden estar, en este caso, evitando que el estudiante participe activamente o quiera, en este caso, desarrollar alguna actividad extraordinaria o quiera llevar a cabo algún hobby, etcétera, etcétera. Es también es también a través de la identificación de las capacidades de cada niño. Ver la grandeza en nuestros hijos nos indica acá un apoderado que significa escucharlos, darles atención, apoyo, respeto y amor. Perfecto. Verlos felices, que disfruten de la vida, del campo, de la familia sin límites. Excelente.
ver el proceso para lograr una meta, aunque no lo cumpla, pero ver ese esfuerzo y el aprendizaje del camino. Efectivamente, creo que la palabra grandeza recoge mucho de eso, de poder lograr metas, pero que las metas tienen un proceso, y creo que la rendición de exámenes libres, en el caso de los niños homeschool, se materializa en poder ver esa grandeza, ¿ya? Son niños muy pequeñitos, desde primero básico hasta cuarto medio, que rindan en este caso una evaluación que contiene todo el contenido de un temario, y tienen que rendirlo solos, con compañeros que son totalmente desconocidos, con personas que no pertenecen a su institución, pero que ellos, a través de su grandeza, son capaces de poder enfrentarlo y de ir también potenciando los 5 principios que hablamos sobre la inteligencia emocional y cómo podemos llevarla a cabo en el aprendizaje de nuestros niños. ¿Qué más? Que sean niños sanos, formados en alegría y de no ser negados a su desarrollo. Efectivamente, tenemos que potenciar que los niños vivan sus etapas del desarrollo como corresponde y en los tiempos que correspondan. Conocer la grandeza de nuestros hijos para darles seguridad y no dejar que opiniones externas hagan que se pierda a los padres como a los niños, ¿ya? Que se puedan desarrollar también sus habilidades. Perfecto. Por nuestra parte, mi hija es gimnasta y puede entrenar. Me gustaría ahondar un poquito más en alguna de estas respuestas. Sin embargo, para nuestra segunda parte de esta conferencia vamos a ir más a lo puntual. Me gustaría recoger reflexiones respecto a lo que vimos en el primer video como primera actividad. Abro el micrófono a los apoderados presentes. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué pueden agregar a la decisión que tomó la madre del inventor Thomas Edison? Señora Marisol, señora Soledad, a don Luis Moya, para que podamos interactuar un poquito más en estas conferencias. ¿Por qué creen ustedes que la señora tomó esa decisión? ¿O por qué creen ustedes que se ve reflejado? ¿O nosotros como academia elegimos este ejemplo para poder materializarlo acá en esta videoconferencia? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Don Ignacio, bienvenido. Gracias. Mira, bueno, yo creo que la mamá tuvo harta valentía y sabiduría al mismo tiempo en lo que hizo, porque cambió lo que el destino finalmente le iba a preparar a este niño, y le hizo un giro completamente distinto con la decisión que tomó, y que no debió ser fácil. No debió ser fácil todo lo que conllevaba la responsabilidad de tener que enseñarle y educar a tu hijo en tu casa. Es un desafío difícil. Creo que amor no le faltó, pero también es un desafío difícil, y que finalmente lo logró, que esa fue la otra parte de la historia, que finalmente logró tener una persona muy importante en la historia con todos los inventos que hizo. Efectivamente fue una apuesta, pero la verdad es que la decisión fue absolutamente obligada. La verdad es que el colegio le envía una carta de no regreso, no regrese más, no podemos atender a su hijo. Y la verdad es que ya el mensaje parte en la negativa de no encajar, ¿ya? Y en este video que nosotros quisimos mostrarles, la verdad es que creemos que representa muchas de sus historias, ¿ya? Por lo tanto, para ir avanzando en el aprendizaje de cuáles son los factores que van influyendo en el desarrollo de los talentos o en los aprendizajes, es que vamos a dar paso a la actividad colaborativa para las familias. Comentarles que existen distintos tipos de talentos ya que pueden potenciar ustedes a sus hijos. Tenemos los talentos deportivos, los talentos artísticos, el talento social, ya que creo que es algo que
también ha sido muy criticado en la educación online, pero que si nos vamos un poquito más allá, existe hoy en día también un movimiento muy grande de creación de contenido y que requiere, en este caso, de habilidades sociales. Tenemos también los talentos en el área de la lógica, la creatividad también es uno de los grandes talentos que puede desarrollar un estudiante. También tenemos los talentos en el área verbal y en el área académica. Por supuesto que tenemos que hacer la diferencia entre talentos y excepcionalidades, como yo les decía. Los talentos son las capacidades que muestra una persona o las aptitudes que muestra una persona para desarrollar una actividad en específico y que, apoyado con la motivación, con la constancia, con la perseverancia, con disciplina y también con el respaldo familiar, se puede convertir en una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque la persona puede potenciar, en este caso, su talento, el estudiante, pero adicionalmente puede ir llevando a cabo otro tipo de talentos aledaños que aparecen en este listado. Por ejemplo, una persona que sea muy talentosa o un estudiante que sea muy talentoso en lo deportivo puede ser un niño muy introvertido. Por lo tanto, el poder desarrollar también los talentos de habilidades sociales y de manejo verbal forman parte, en este caso, de las observaciones que la familia tiene que llevar a cabo y nosotros como colegio también, para poder potenciar esas áreas y que los talentos se vayan convirtiendo, en este caso, en excepcionalidades. Y bueno, ya el tercer ítem tiene que ver con estudiantes que ya son sobrecalificados y que tienen altas capacidades y que ya el trabajo también ahí es diferente. Que podemos agregar también desde la teoría que se presenta acá un análisis apoderados de cómo se va realizando la influencia de externos en el talento, ¿ya? Y la construcción de nuestros propios hijos. Vamos a poner en el centro de este diagrama o de este modelo a el niño, ¿ya? El niño, en primera instancia, con sus propias características y a través de su propia influencia, ya va generando sus talentos o va demostrando de a poco cuáles van a ser las tentativas de talento o las capacidades o las aptitudes que más va a poder potenciar a largo plazo. Ellos muestran sus intereses, cada uno de ustedes tiene hijos, por lo tanto también fueron ustedes descubriendo de a poco cuáles eran los intereses de sus hijos. Pero luego de eso aparece un segundo ecosistema que tiene que ver con la familia, ¿ya? La familia es, como yo les comentaba, el primer observador, pero también es una influencia directa. Por eso la escritora y divulgadora que vimos en el video, la señora Pilar Crico, nos comentaba que nada sacamos con potenciar los talentos de nuestros hijos si nosotros mismos nos llevamos una vida de motivación, ¿ya? Si nosotros mismos no somos congruentes con potenciar los talentos propios. No es necesario ser un gimnasta de las Olimpiadas, ni tampoco el mejor futbolista del mundo para poder ser el ejemplo de un niño, ¿ya? Por lo tanto, somos espejos, somos el mayor ejemplo, y los niños desde primera edad aprenden principalmente a través de la imitación. Por lo tanto, la interacción parento-filial es fundamental. Y como tercer, porque aquí aparece dentro del segundo, pero como tercer también ecosistema encontramos a la escuela. Por eso, la educación virtual o la educación en casa está haciendo un vuelco a nivel nacional, pasando de este estudio individual a un estudio ya colectivo, en cursos, con compañeros, misma edad, con un temario, con horario de clases, con recreo, porque la escuela, posterior a esta primera relación que existe niño-familia, se convierte en el segundo hito o en el segundo otro significativo que influencia al estudiante, y en este caso también un segundo observador. Y acá, a través de las distintas asignaturas, nos podemos dar cuenta de que un estudiante puede tener más habilidades lingüísticas, habilidades matemáticas. Hay estudiantes que se potencian en el área de las ciencias, como también hemos tenido nosotros estudiantes con una facilidad absoluta para el inglés. Luego de estas interacciones también aparecen las características personales de los padres.
atención con esto, no solo de los padres, sino que también de los cuidadores. El entorno es fundamental en la proyección de nuestros estudiantes, ¿ya? Según la teoría, nosotros somos 20% de genética, 80% circunstancia, es decir, nuestro entorno, nuestro contexto y nuestros estimulantes desde temprana edad son fundamentales para el desarrollo de los talentos. Por lo tanto, cada una de las características personales de las personas que están a cargo de los niños tienen que ser también observadas y cuidadas por parte de ustedes mismos, ¿ya? Vuelvo a repetir, la escritora Pilar Jericó nos comentó en el video que la posición de las familias ante el talento es fundamental. Y bueno, ya como variables exógenas, todo lo demás, el entorno sociocultural, socioeconómico también, y bueno, cuáles son las redes o el capital social que yo le estoy presentando también a mi hijo. Por lo tanto, el desarrollo de los talentos apoderados tiene directa relación tanto en los factores internos de su hogar, en los factores internos y personales de nuestros hijos, como también de la decisión en qué colegio usted ya coloca a su hijo y también con quién él se rodea en todas las actividades extraprogramáticas que se puedan llevar a cabo. Como última figura, la teoría nos indica que hay 4 pilares fundamentales para poder entender el talento. Tenemos la dedicación en primera instancia, la disciplina, que es lo que más se requiere, sobre todo en la educación en casa, apuntando en miras a la realización de un examen final, la constancia y también la pasión, ¿ya? Las lecturas complementarias que nosotros le vamos a enviar posterior a esta conferencia interactiva dicen relación con estos 3 diagramas que yo les mostré y que ustedes van a poder ahondar un poquito más. Pero como son conferencias interactivas, a mí me gustaría conversar con ustedes, ya más que entregarles una información tan en específico, y que lo pudiéramos complementar con las lecturas. Pero en esta figura, los 4 pilares para desarrollar el talento hacen totalmente concuerdan totalmente con todo lo que ustedes llevan a cabo también en el desarrollo de las clases en educación en casa. Los niños sí o sí tienen que desarrollar dedicación, disciplina, constancia, y también tiene que gustarles lo que hacen o tiene que gustarles el colegio en el que pertenecen. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en estas 3 conferencias hemos conversado de 3 temáticas distintas, pero que están totalmente ligadas para poder potenciar el aprendizaje de nuestros hijos. Y para ya abrir el espacio al diálogo, me gustaría que escanearan nuevamente este código, pero ya vamos a hablar más de lo particular. Vamos a hablar de los talentos de sus propios hijos, vamos a hablar de sus propias experiencias, nos vamos a desligar un poquito del recurso audiovisual que vimos, pero me gustaría conocerlos un poco más como familias y de qué manera ustedes han ido potenciando los talentos de sus hijos en casa. Así que los invito a escanear el código nuevamente, lo vamos a compartir por el chat y vamos a dar espacio al plenario para que podamos conversar apoderados acerca de cómo lo han hecho ustedes. Yo puedo entregarles mucha información y la teoría nos dice mucho, pero cada uno en su casa es el que experimentó ya el camino de cómo potenciar talentos, cómo lo hicieron, cómo lo descubrieron, de qué manera sus hijos fueron dando estos primeros atisbos del talento que ustedes están potenciando hoy en día. Vamos a proyectar entonces de inmediato para que se unan con el código y para que podamos responder a nuestra primera pregunta, al menos en este plenario, que ojalá pueda ser una conversación abierta. ¿Cuáles considerarían ustedes que son los talentos más destacados en sus hijos o hijas? Abro el conversatorio. Talento destacado, les recuerdo, puede ser del área artística, del área deportiva, lingüística, respecto a la lógica, habilidades sociales. ¿Cuál creen ustedes? El dibujo. El dibujo. ¿Quién respondió el dibujo?
si nos pudiese comentar y en qué se encuentra hoy en día ese talento, si es que se está llevando a cabo alguna actividad, si participa de los talleres de Colegio Virtual de Chile. ¿En qué talentos se destacan nuestros hijos? La música, la narración y el humor. Bien, bien, muy bien. Esta es una respuesta que no habíamos tenido anteriormente. El humor. Nuestro hijo es un niño muy empático, siempre piensa en los sentimientos de otros. Gran talento, gran talento. La empatía, recordamos que es uno de los principios de la inteligencia emocional. Perfecto. ¿Qué han podido potenciar en sus hijos con esta educación en casa? Nuestra hija es gimnasta y practica gimnasia rítmica. Si nos pudiese otorgar un poquito más de información, dónde lo practica, qué edad tiene, cuál es, en este caso... Hola, buenas tardes. Ahí está, perfecto, buenas tardes. Bueno, mira, nosotros vivimos en Villarrica. Nos vinimos de Santiago a vivir acá a Villarrica y bueno, el primer año, justo cuando estábamos en ese intertanto de cambiarnos de ciudad, sacamos nuestra gordita del colegio y elegimos el colegio virtual. Y ya lleva 3 años con ustedes, este es su tercer año, y ha sido una maravillosa experiencia porque ella ha podido disfrutar de cosas que antes no podía. El hecho de que nos viniéramos a vivir al campo y que ella estuviera en clases en casa le limitaba el tener amistades, el compartir con ella. Todo esto, nuestra gordita tiene 11 años, ¿ya? Y está cursando sexto. El hecho de que no tuviera amiguitas también nos preocupaba un poco. Entonces quisimos buscar acá en Villarrica un lugar donde ella pudiera practicar, ya fuera, no sé, pues, ballet, no sé, baile. Y encontramos esta escuela de gimnasia rítmica, donde la llevamos a una clase de prueba, qué sé yo, y ella le encantó, le gustó mucho la gimnasia y comenzó a participar. Ya lleva 1 año y meses y ha sido una experiencia muy linda porque no sabíamos que teníamos un tremendo talento en la familia. Le fue súper bien. El año pasado quedó clasificada a la final nacional y no hubo campeonato en el cual ella no obtuviera medalla. O sea, le fue súper bien y era un talento pero súper lindo que descubrimos en ella y la apoyamos totalmente. Pues, o sea, ella está ya practicando a sus entrenamientos semanales, qué sé yo, entonces ahí está todo el apoyo. Y ha sido una muy linda experiencia poder descubrir en nuestra hija ese tremendo talento que tiene. Y lo disfrutamos con familia y estamos muy orgullosos, pero es súper importante el apoyo familiar. Es algo súper importante, porque de partida nosotros cuando recién comenzamos en esto, ella lo iba a practicar más para tener amiguitas, por un hobby. Pero se fue metiendo tanto en el tema, en la competencia, fue tomando su disciplina, es un tema muy disciplinado, entonces ha sido algo muy bueno para ella, para su crecimiento. Así que como papás yo creo que uno tiene que estar ahí 100% apoyándolo. Y descubrir los talentos muchas veces no tenemos idea, nosotros no teníamos idea del talento que teníamos en la casa y ha sido una bonita experiencia para nosotros como papás. Perfecto, señora Leila. ¿Y usted en esta participación en la escuela de gimnasia ha visto que se han ido potenciando otros talentos como lo comentábamos anteriormente? Claro, el mismo hecho social, el tener amiguitas, el poder ser una buena amiga con las niñas, apoyarse, es muy bueno eso también, saber que existe ese talento en ella de poder unir a las compañeras, de aconsejarlas, de apoyar a las más pequeñitas, qué sé yo. Prácticamente ya se siente profesora ahí de las niñitas en el apoyo, y ese es un gran talento también, o sea, que ella pueda entregar esa ayuda a las otras niñas que van llegando, que son nuevas, qué sé yo. Entonces eso ha sido muy, muy satisfactorio también, por ver cómo ella tiene también esa capacidad de poder ayudar.
a los demás. Importante, señora Leila, el poder ampliar, como usted nos dice, esta mirada de los talentos, no sesgarnos ni creer que el estudiante tiene que ser experto, por así decirlo, o demostrarlo desde temprana edad. Ustedes no lo habían descubierto y la verdad es que todo el cambio de vida que ustedes tuvieron los llevó a reconocer este gran talento y es probable que se vayan potenciando muchos más. Sacarnos la idea de la cabeza de que los talentos son practicar solo un deporte, sino que también, como usted bien decía, el aspecto valórico, el liderazgo, la empatía, el cuidado con un otro. Acá nos aparece como respuesta: mi hijo es muy perseverante y muy buen amigo, tal como nos comenta la señora Leila en el desarrollo del talento de su hija. Mi hijo es bien deportista, hasta el año pasado jugaba fútbol, hoy en día estamos viviendo en el sur, así que hemos dado paso a la caminata, andar en bici y andar en moto. Ahí hay una multiplicidad de habilidades y talentos, muy bien, y la verdad es que la valentía también de poder desarrollar esa disciplina. Mi hijo participó en los Juegos Escolares Paralímpicos con el lanzamiento de la bala y obtuvo su medalla de oro. Me gustaría poder ahondar un poquito más en esta respuesta. La verdad es que me gustaría ahondar en todas, pero ¿quién nos comentó que su hijo participó de los Juegos Escolares Paralímpicos? Si nos pudiese comentar acerca de esta experiencia, cómo descubrieron este talento o por qué se fueron por esta área. Hola, yo soy la mamá de José Cortés. Cuénteme. Bueno, hasta este año yo tuve a José en el colegio deportivo. Iquique en realidad es una región como bien deportista y hay colegios deportivos. Y bueno, mi hijo tiene condición, entonces no era como, a ver, José, digamos, se adaptó también a los juegos, pero individuales. Lanzamiento de las balas, no servía mucho como para digamos, deporte en grupo. Pero el kinesiólogo que estaba a cargo del programa PIE empezó a entrenarlo en el lanzamiento de balas. Y acá se hacen campeonatos entre los colegios y insertaron el tema de los Juegos Paralímpicos Escolares. Y bueno, José participó, obtuvo su medalla de oro. Después incluso se motivó a hacer halterofilia y ahora estamos viendo cómo lo insertamos, porque como lo retiramos del colegio por problemas con el colegio, estamos viendo cómo que vuelva a los entrenamientos para que se siga motivando. Digo, él participa mucho, pero con juegos individuales. Y se motiva y le gusta. Y fue muy bonito que digamos, hayan tomado en consideración acá la región hacer Juegos Paralímpicos Interescolares. Fue muy bonito. Tuvimos la oportunidad, señora Marisol, de nosotros participar en un campeonato de natación como colegio. Averígüelo, vea la posibilidad de la participación de José, aunque sea una participación extraordinaria, pero que no pierda, en este caso, esa opción de estar en el interescolar. Recuerdo perfectamente hace un par de años atrás que el colegio, por solicitud de los apoderados, participó de un campeonato interescolar de natación y nos fue súper bien. Teníamos hartos talentos ahí en la natación. Perfecto, señora Marisol, el apoyo, a pesar de que José no realice en este caso un deporte colectivo, ya el desarrollo del talento igual está, y que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, y también el autoconocimiento y la autorregulación. Los deportes colectivos ya permiten el apoyo constante entre terceros. El deporte individual requiere de un manejo interpersonal, intrapersonal, pero magnífico. O sea, tenemos que enfrentar toda la responsabilidad en sí mismos, tal cual como el examen libre. Toda la responsabilidad recae específicamente en José en este caso. Entonces, yo la felicito en su apoyo, felicito también
a la región que hagan estas actividades, y sobre todo si se trata de Juegos Paralímpicos, que tienen una connotación mucho mayor de oportunidad y de inclusión. Perfecto, señora Marisol, muchas gracias. De igual manera, preguntarle, señora Marisol, ¿qué otros talentos ha visto desarrollados usted, José, a partir de este talento de lanzamiento de la bala, que como talento deportivo? Me encanta la música, me encanta la música, porque a José le cuesta mucho relacionarse de repente con los demás, pero con cosas que sean individuales le encanta. La ciencia le encanta, la ciencia lo motiva mucho. Y muy cierto lo que usted decía, como por ejemplo en el caso del lanzamiento de la bala, José tuvo que aprender a trabajar su frustración, su regulación, y le sirvió de verdad bastante, porque tuvo que aprender, y en base al deporte aprendió la regulación, a trabajar su frustración, a seguir intentando. El deporte lo llevó a seguir intentando hasta lograrlo, y de verdad que fue muy motivador. Perfecto, excelente. Señora Andrea, levanta la mano acá. Muchas gracias, señora Marisol. Buenas noches. Buenas Ahora noches, señora. que escucho la historia de la señora Marisol y de José, estábamos pensando acá que nuestro hijo, por ejemplo, bueno, él quiso aprender a tocar el piano y como que de forma autodidacta empezó a aprender a tocar el piano. Luego hace un par de años lo tenemos con profesor virtual de piano, porque nosotros vivimos en el sur de Chile, en la comuna de Cochamó, y donde nosotros vivimos solamente hay acceso vía marítima, entonces es como súper complejo sacarlo a hacer clases o talleres a otro lugar. También es muy buen nadador. Y nosotros siempre como que queremos que él participe de algún evento, pero no sabemos cómo, no hemos encontrado la forma de cómo incentivarlo en forma positiva, porque por ejemplo el profesor de piano nos ha dicho muchas veces que quiere que forme parte de la orquesta de Cochamó, pero José Miguel no. Él dice que no, que a él le gusta el piano, pero para él solo. Él nos hace serenata, a nosotros nos despierta por la mañana con el piano, se conecta antes de las 9 a la clase y toca piano hasta que llegan todos los niños. O sea, él ama el piano, es muy bueno, pero sin embargo en el momento en que le ocurre que pero vamos a una presentación a la orquesta o vamos a ver los niños para que veas, hemos visto los niños de la orquesta y no hay tecladista. Entonces el profe, que es el mismo profesor de esa orquesta, el que le hace las clases virtuales, dice: José Miguel, tienes que venir a la orquesta con nosotros, te necesitamos, pero él no. Y todavía no encontramos como la herramienta que nos ayude a incentivarlo a que lo acepte. O también hemos pensado, por ejemplo, cuando la escuchaba de lo de las competencias, por ejemplo, de natación, él sería muy bueno porque justamente como vivimos a la orilla del mar, ese es como su escapatoria, como desde septiembre a marzo por ahí, es a nadar todos los días. Entonces, eso nos gustaría como, no sabemos, encontrar un apoyo como que nos guíe para poderlo incentivar de forma positiva y que él lograse alguna participación importante, porque yo creo que crecería mucho. Efectivamente, señora Andrea, existen estrategias, y la lectura complementaria que nosotros vamos a hacer en vivo posterior a esta conferencia establece algunos lineamientos de cómo llevarlo a cabo. Como usted bien decía, está igual en etapa exploratoria y de descubrimiento el estudiante. Y en primera instancia, todos sabemos que cuando partimos en algo nos da mucha vergüenza también el poder expresarlo en primera instancia, sobre todo si se trata de un instrumento musical en donde mi participación es evidente por sobre los otros instrumentos. Así que yo le voy a enviar ya algunos lineamientos para que puedan llevar a cabo esa motivación, pero recordarle que son procesos, va a ser un proceso quizás en primera instancia de poder sentir la confianza con ustedes, ¿ya? El hecho de que les toque serenata ya es un gran paso,
Muchas veces los estudiantes practican solos en su pieza, sienten vergüenza hasta con los propios padres. Y luego ya comienzan a liberar, en este caso, pero a medida que también vayan sintiendo la seguridad y el dominio del instrumento. Así que yo le voy a enviar a su correo electrónico algunas informaciones para que usted pueda conversar con José y ver la posibilidad de motivarlo. Tenemos por acá también a Agustín, levantando la mano. Señora Andrea, muchas gracias por su intervención. Hola, buenas tardes. En realidad soy la mamá de Agustín. Bienvenida, cuéntenos. Aló, si gusta me puede compartir su nombre y la agregamos acá. Creo que la apoderada perdió conexión, si no me equivoco. Ahí sí. Ahora sí, señora. Romina. Le voy a cambiar su nombre al tiro para que podamos. Perfecto, señora Romina, cuéntenos. Mamá de Agustín. Es que yo coloqué que mi hijo es muy perseverante y muy buen amigo. Bueno, lo perseverante porque él siempre ha tenido el sueño de ser youtuber. Y siempre como que yo al principio como que lo tomé como un juego, porque todos los niños quieren tener su canal y todo eso. Pero después me fui dando cuenta que a él le gustaba. Empezó a averiguar cómo editar videos. Y de a poquito como que yo me he dado cuenta que ese es como... ¿Cómo se llama? Es como su... Ay, no sé cómo decirlo. Es como su virtud, porque en realidad él como que de tener 100 subió a 4000. Entonces como que de a poquito ha ido subiendo mucho su canal. Entonces yo digo, pucha, a lo mejor hay niños que son deportistas, niños que cantan, niños que... Y una vez se dice, pucha, youtuber, ¿qué es? ¿Qué es otro mundo? Entonces como que yo en una yo dije, ya lo voy a apoyar. Si es el sueño de él, lo voy a apoyar. Si es tan chiquitito y tiene intenciones y edita, y yo digo, pucha, es chico y aprendí a editar y yo digo, pucha, le gusta. Y lo otro que yo igual estoy agradecida al colegio porque yo llegué a ustedes, primero estaba en otro colegio. Justo la conexión cuando la apoderada nos iba a contar. Estaba en otro colegio. Vamos a esperar un poquito a ver si se reconecta, si no ya daríamos paso a don Ignacio y luego volveríamos con la señora Romina. Señora Romina, ¿nos escucha? No. Perfecto, entonces vamos a dar paso a don Ignacio y cuando vuelva la señora Romina, retomamos con la señora Romina. Bueno, soy Daniela, la mamá de Maximiliano, mi marido está al lado, pero yo quería dar como mi experiencia. La verdad que yo puse, ay, no puedo subirlo ni ver. Bueno, que nosotros ahora estábamos viviendo en el sur y claro, Maximiliano el año pasado él iba, bueno, todo su básica iba a un colegio deportista también, que juegan rugby, hockey, pero a él le gustó más el fútbol. De hecho jugaba en la Católica de arquero y se nos ha hecho bien difícil este año porque nos venimos al sur, al Lago Ranco, y él no quiere participar en un nuevo equipo. La verdad que también se nos hizo difícil el estar en el colegio virtual porque él no quiso estar en un colegio tradicional porque no quiere hacer amigos. Así de frente nos dijo que él no quiere hacer amigos, porque para qué si él ya tiene sus amigos en Santiago. Y la verdad que por ese lado se nos ha hecho un poco difícil, por eso que con mi marido estamos tratando y hacemos de todo en el día para que no esté solamente en las pantallas y salimos a andar en bici, salimos a andar en moto. Bueno, el tiempo ahora no nos ha acompañado porque está lloviendo, pero tratamos de hacer muchas otras cosas para que también él no esté solo en las pantallas, pero también llega un minuto del día que está aburrido, que no quiere hacer. Pucha, yo digo ya que juegue un rato, se conecta con sus amigos, entonces digo ya a lo mejor, pucha, darle horarios mejor para que él también se sienta como que está con su grupo, con su núcleo de amigos.
pero pucha, igual se nos hizo difícil este cambio y a pesar de eso, valoro que él también se haya adaptado al cambio, que también tenga como la iniciativa de ya vamos a andar en bici, ya voy a ir con mi mejor cara y lo hacemos. La verdad que también valoro la capacidad de ellos de adaptarse, la verdad. Porque uno como adulto también le cuesta y tiene que como que estar ahí para los niños para decir, no, si no cuesta tanto, pero en realidad a uno le está costando y ellos tienen la capacidad de decir, no mamá, sí está costando, pero lo vamos a lograr. Así que, pucha, esa es nuestra experiencia ahora de hoy en día y pucha, yo escucho a los otros papás y tal vez no estoy tan lejos como de lo normal de la sociedad. Así que, pucha, igual eso nos deja como más tranquilo que no lo estamos haciendo tan mal. La verdad es que no lo está haciendo mal, sino que estamos en posibilidades de mejora, señora Daniela. Claro, hay un sentido de pérdida, ¿ya? Una de los acercamientos, de los primeros acercamientos que tienen los niños ya con sus padres en primera instancia es de desconocimiento y de empezar a reconocer de que existen otros. Pero ya cuando se logra este sentido de pertenencia, de equipo, de amistad, de lealtad, sobre todo en primera instancia, forma parte de un duelo el retirarse. Ya porque él por lo general es súper empático, tiene su grupo de amigos, siempre se ganaba los premios al mejor compañero, al niño que respetaba porque él jugaba con todo su curso, aunque no era amigo de todos, pero incluía a todo el mundo, entonces como igual nos sorprendió que nos dijera así como no, yo ya no quiero ser amigo, como que eso igual fue impactante de alguna otra forma porque él es súper sociable además. Entonces eso era nuestra preocupación, Pero la amistad de la primera instancia, en este caso también a través del discurso, señora Daniela, podemos transformarlo en compañerismo más que amistad. Claro, los niños del colegio virtual, por ejemplo, cuando pertenecen a un curso, no están obligados todos a ser amigos, pero sí todos a pertenecer a un mismo curso y ser compañeros. Y en este caso llevar un ritmo similar, esperar turnos, es decir, es la misma dinámica que se puede llegar a otorgar en practicar cualquier tipo de disciplina, tanto individual como colectiva. Entonces, voy a hacer las averiguaciones necesarias para poder entregarle un par de tips y estrategias. Voy a hablarlo con el centro educativo, pero forma parte de la pérdida. Y eso también es uno de los trabajos que el colegio virtual, y bueno, en este caso en la academia con ustedes queremos fomentar, que es este sentido de pertenencia. Cuando se pierde el sentido de pertenencia, la verdad es que los niños sienten un duelo muy importante. Por lo tanto, el que siga teniendo sus amigos antiguos, genial. Pero es importante también el poder potenciar. Lograr hacer nuevos, claro. A generar nuevas instancias, nuevas redes. El capital social es súper importante, no solo en las proyecciones a futuro que uno tenga, sino que también en el poder apoyarse en el otro. Claro. Así que voy a hacer como le comentaba la mamá de la niña gimnasta, que también pasaba algo similar y creyó entrar, pero él como que estaba en negativa al inicio, pero creo que hoy día vamos avanzando un poco más. Es un proceso y va a ser no corto, porque como le digo, pertenecer a un espacio y luego salir de ahí por algo totalmente externo, complica. Perfecto, señora Daniela. Gracias por su intervención. Señora Romina, ya la tenemos acá conectada para que nos pueda decir su respuesta. Quedamos justo en la parte que nos comentó que usted estaba en otro colegio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí, la escuchamos ahora. Sí, yo estaba en otro colegio y, bueno, primero opté por que mi hijo fuera a un colegio presencial. El medio mayor, medio menor, tuvo un problema con una profesora, de ahí lo saqué, después entramos en pandemia, después me metí a un colegio virtual que no me gustó porque no tenía mucho apoyo.
Después llegué a ustedes de la nada y encontré que fue un colegio como súper bueno. Me gustó la enseñanza, me gustaron los profesores, los talleres, el grupo que mi hijo entró de compañerismo, onda, mi hijo tiene muy buenos amigos que se invitan a cumpleaños, nos juntamos a veces para ir a ver alguna película al cine, como muy compañerismo, muy linda la amistad que él ha tenido en el colegio con los compañeritos. Así que yo estoy como muy feliz con el colegio. Igual yo he tenido críticas Creo que se fue la nuevamente... señal. Sí, ahora ¿Ahí? ahora la escuchamos bien, ahora la escuchamos bien. Ya. Que como está en un colegio virtual, no en un colegio presencial, y ahora todo el mundo me dice, Romy, ¿sabéis qué? Porque todos pensaban que mi hijo iba a ser casi un niño raro, onda, en pocas palabras. Y ahora se dan cuenta que no, pues. Mi hijo tiene personalidad, mi hijo va a cumpleaños de familiares y él es el que más habla, el que más interactúa, el que no tiene problemas de hacerse amigos. Si vamos, no sé, al Happyland, se hace siempre un amigo, o vamos al tal lado, se hace amigo. Entonces, no es tema de que si va al colegio presencial o a un colegio virtual, sino en la enseñanza de los... ¿Me escucharon? Sí, es la enseñanza de los papás, la influencia de la familia, como usted bien dice, no Y de los necesariamente... profesores también, sí. Entonces estoy súper feliz con el colegio y yo voy a tener a mi hijo hasta que él quiera. Onda, si él en algún momento me diga, mamá, ¿sabes que quiero ir a un colegio presencial? Bueno, yo voy a estar ahí para apoyarte, pero si él quiere seguir, aunque yo creo que él va a seguir porque tiene muchos amigos en el colegio, así que no creo que quiera salir de... Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, señora Romina. Bueno, apuntando a lo que nos comentaba usted, un talento diferente. YouTubers, estamos, como yo les decía, en el siglo XXI y la verdad es que han ido naciendo nuevos intereses en nuestros niños. En nuestra época la verdad es que los cambios eran mucho más lentos para poder uno conocer, no sé, la actualización de un televisor, la actualización de un computador. Los niños hoy en día tienen cambio constante. Lo que estamos divulgando hoy en día en conocimiento ya mañana puede ser distinto, etcétera, etcétera. Entonces, en esta búsqueda de intereses y como todo está en inmediato, tenemos que estar muy atentos también en qué potenciar. En el caso de la señora Romina, ella está potenciando una actividad que es totalmente de la actualidad. YouTubers, existe como taller extraprogramático porque nosotros reconocemos que hay niños ya que necesitan, desean o quieren cumplir ese anhelo y tienen las condiciones para hacerlo, tienen las habilidades sociales, tienen también el autoestima suficiente para poder enfrentarse a un computador y comunicarse con terceros que son totalmente desconocidos, poder llevar un diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto niños youtubers a muy temprana edad acá en el colegio y la verdad es que desde muy temprana edad demuestran habilidades comunicativas que incluso superan a personas adultas en algún momento. Así que yo felicito a la señora Romina, potencie el talento de su hijo. Estamos en un siglo diferente y la verdad es que nosotros no sabemos qué van a desarrollar nuestros niños en 10 años más. Entonces, la verdad es que tenemos que tratar de hacerlo lo más diversos posibles. Más que diversos, la palabra es versátiles. Esa es la palabra. Que los niños sean versátiles, que puedan desarrollar todas estas áreas, todos sus talentos en distintos porcentajes y por supuesto en el que tengan más capacidades a fondo. Pero es fundamental que ustedes como padres estén ahí y estén totalmente comprometidos con ello y ojalá no cortarles alas antes de tiempo. Ya para ir avanzando como segunda pregunta, como padres, ¿cómo creen ustedes que contribuyen en esto? ¿Qué tienen que hacer los padres para poder identificar y fomentar los talentos de sus hijos? Hemos hablado que se hace a temprana edad, sí, pero también hemos conversado de que hay algunos talentos que se han ido descubriendo con un estudiante con 10, 11 años o con intereses personales de un adolescente. Entonces, ¿qué rol cumplen los padres para poder identificar cuál es la estrategia que han utilizado ustedes
o desde ahora en adelante, ya que estamos aprendiendo cómo identificar, ¿qué creen ustedes que deben hacer como padres o como cuidadores para poder fomentar la práctica de sus hijos? Acá nos comentaba la señora Leila, también nos comentó la señora Marisol, la señora Andrea, que han tenido cambios, ustedes como familia de vida, han tenido cambios de residencia, y todos estos cambios han generado, en este caso, tanto la pérdida como la búsqueda de nuevas actividades en sus hijos. Por eso les pregunto, como padres, ¿qué rol creen ustedes que cumplen en la contribución a identificar y a fomentar estos talentos? ¿O qué consejo, qué sugerencia le podríamos dar a los padres que posteriormente revisan estas conferencias? Observar al niño y apoyar cada uno de sus intereses, generar las posibilidades de poner en práctica sus habilidades. Perfecto, la observación ha sido clave, observación activa de las familias, observación activa también de parte de la escuela como segundo ecosistema, como lo conversamos anteriormente. Si los niños participan de otras instancias recreativas también, quienes lideran esos grupos son quienes observan y potencian, en este caso, los talentos. Es fundamental el rol de ustedes. La verdad es que la toma de decisiones también, la toma de decisión de participar de la educación en casa es de los padres. Por lo tanto, eso también ha sido un rol fundamental. Darles a ellos la confianza, escucharlos, acompañarlos, empatizar con ellos. La empatía vuelve a aparecer. Creo que muchas de nuestras familias han tenido la capacidad y la responsabilidad de empatizar con sus hijos y el hecho de tomar esta decisión de abandonar el sistema tradicional. Sé que para ustedes ha sido una de las decisiones más difíciles que han tomado como familia, pero también sé que es parte de este rol de identificar y de contribuir. Quizás no fue el primer motor, pero se han dado cuenta en el camino que la educación en casa les ha permitido, como padres, fomentar e identificar talentos, apoyar y dar siempre de escucharlo, no pasar a llevar porque él es chico. Y al contrario, tenemos que incluirlo, escucharlo en lo que piensa y lo que quiere. Efectivamente, cuando ustedes escucharon a sus hijos que ya no querían asistir al colegio por el motivo que los llevó a estar acá, forma parte ya de ese rol de padres, forma parte de ese cuidado con los hijos. Yo personalmente les manifiesto mi agradecimiento a ustedes como padres de que hayan tomado esta decisión, aunque haya sido una decisión difícil, porque por lo que he escuchado en nuestras conferencias no ha sido una mala decisión y han visto ustedes cambios positivos en sus hijos. Señora Leila, le doy la palabra. Yo creo que la mejor forma de nosotros como padres de contribuir en la identificación de encontrar el talento de nuestros hijos es abrir las puertas a que ellos puedan explorar lugares, no sé, la naturaleza, llevarlos. Muchas veces también pasa por el dinero, porque estas escuelas también hay que pagar mensualidades, pero también hay talleres municipales en los cuales uno también los puede llevar, que son gratuitos, y explorar, buscar y motivarlos también a encontrar este talento que puedan ellos tener. Yo creo que por ahí va el mayor apoyo, darles la confianza y la seguridad de que vamos a estar ahí para acompañarlos, para gritar en la cancha si son futbolistas o donde quiera que estén, uno estar ahí apoyándolos siempre. Yo creo que pasa por todas esas cosas. Pasa primero por apoyarlos en buscar y encontrar lo que realmente les gusta, y después darles la seguridad de que vamos a estar siempre ahí para apoyarlos y llevarlos a sus prácticas, si esto es. Cuando uno entra en las dinámicas de actividades de los niños, es una responsabilidad enorme, porque uno tiene que ir a los entrenamientos, a los campeonatos, viajar, es un mundo. O sea, pero cuando nosotros recién ingresamos, esto era una entretención y que tuviera amiguitas,
pero nos encontramos con un mundo de competencias, de sus mallas que tenía que usar para las competencias. Fue todo un mundo, pero ahí estuvimos para apoyarla y gracias a Dios se puede hacer. Si bien es cierto, como bien decía recién, o sea, a lo mejor no existe la posibilidad de estas escuelas que son pagadas, pero sí hay talleres municipales en los cuales uno igual los puede apoyar y puede sacar, aparte que les hace súper bien el deporte a los niños. Entonces, ya llevarlos, apoyarlos y vivir ese mundo con ellos, que lo disfruten, es maravilloso. Así que yo por mi parte, por mi experiencia que tengo con la experiencia que tenemos con nuestra hija, yo le aconsejaría a todo el mundo que hiciera eso. Me encanta que vaya, que más que competir es que participe. De hecho, ella tiene súper arraigado eso. Ella si bien es cierto, le ha ido súper bien en las competencias, pero sabe que ella va a participar y a pasarlo bien y a disfrutar con sus amigas de los campeonatos. Y si le va bien, regio, y si no le va tan bien, también lo disfruta. Y también eso es parte de uno, que es transmitirles eso a los niños, por el tema de la frustración y todo el asunto que puede venir después. Pero el apoyo como papá es fundamental. Correcto. Quiero quedarme con la frase con la que inició, señora Leila, abrir puertas, otorgar oportunidades, buscar información. Ustedes son familias de búsqueda de información, porque si llegaron a colegios virtuales, porque estuvieron buscando información, y en ese abrir de puertas también hay que tener la capacidad como padres de poder aceptar un no quiero más, ¿ya? Que este talento, en el caso de ya no querer continuar porque mi interés es diferente, porque ustedes también saben que los niños van cambiando de intereses, como padres y como familias, el poder apoyar, escuchar y respetar un yo ya no quiero más y quiero realizar una nueva actividad. Y no tomarlo como una pérdida, sino que tomarlo como un aprendizaje, porque esa actividad desarrollada en primera instancia le va a otorgar una base valórica muy grande, y también de un aprendizaje personal para poder enfrentar cualquier otro tipo de disciplina. Y somos convencidos en la academia que todos nuestros niños que enfrentan este examen libre también están potenciando esa capacidad de enfrentar la frustración, a la adaptación, a la competencia, pero a una competencia que tiene que ver consigo mismo. Con cada año ir superando un examen libre que, por supuesto, va a ser cada vez más difícil, y que nuestros estudiantes van fortaleciendo todos sus aspectos valóricos también en el área académica, y lo van viendo reflejados cuando desarrollan otro tipo de actividades fuera del colegio. Perfecto. Como última pregunta, ya apoderados para ir dando término a nuestra conferencia, ¿qué desafíos han enfrentado como padres para poder enfrentar para poder, en este caso, implementar, estos pilares y desarrollar el potencial de sus hijos? ¿Qué desafíos? Acá tenemos, por ejemplo, la resistencia a conocer nuevos amigos, como nos comentaba la señora Leila. También tenemos prejuicios externos, como nos comentaba la señora Romina, ya al momento de inscribir a su hijo en colegio virtual. Tenemos también como desafío lo que nos comentaba la señora Marisol, de que elegimos un deporte colectivo, un deporte individual, ¿ya? Nuestra ciudad nos está dando las instancias para poder participar activamente. ¿Existe, en este caso, interés de desarrollar algún talento? Temores. En nuestra primera conferencia la palabra miedo se repitió muchas veces. Temores. ¿Qué tipo de temores? Es un cambio muy radical el que ustedes han vivido como familias, y bueno, potenciar talentos y este cambio que han tenido de educación en casa les ha abierto las puertas, como decía la señora Leila, para poder descubrir nuevos mundos. Pero existen temores del prejuicio, temores de la apuesta también, de que es algo nuevo. El aspecto económico también nos comentó una apoderada. Claro, para poder desarrollar un talento tenemos que generar una inversión, ¿ya? No es solo una inversión económica, que muchas veces ocurre, y sobre todo en este país, que la mayoría de las escuelas deportivas son privadas. También existen limitaciones de tiempo, existen limitaciones de espacio,
¿ya? De distancia, etcétera, etcétera, o de oportunidades en cada una de sus regiones. Don Luis, le entregamos la palabra para que nos pueda comentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todas. Bueno, aquí estamos con mi señora. Nosotros, sí, efectivamente los temores, porque al final lo que uno toma en decisiones es para la vida de su hijo. Cuando uno toma una decisión para uno y si se equivoca, bueno, asume el costo. Pero cuando es una decisión que va a afectar la vida de un tercero y del hijo, es complejo decir, hoy me equivoqué, perdóname, y volvemos a intentarlo. Entonces nosotros estuvimos harto tiempo, varios años, por ejemplo, desde hace un par de años con psicopedagogos, psicólogos, tratando de que nuestro hijo encajara en la educación. Entonces decíamos, ya, si él no encaja es porque algo debe estar pasando, nosotros no lo estamos viendo. Estuvimos con los profesionales y al final el informe final, digamos, se reduce a que el problema de Luis es el colegio. Entonces tomamos la decisión de buscar una experiencia diferente en casa. Tuve la recomendación de una apoderada del colegio, colega del trabajo, que me dijo, mira, aquí va a la segura. Lo inscribimos y efectivamente vinimos a la segura. Luis le encanta el colegio, cosa que no pasaba en el otro lado. Un ejemplo, una anécdota, hasta el año pasado en la asignatura que él más odiaba, inglés. Hoy día me dice, papá, mi asignatura favorita es inglés. O sea, eso a mí me dice que aquí está funcionando. Exacto. Está funcionando, él se siente súper bien acogido, profesores, con sus compañeros súper bien, se sabe los nombres, sabe más o menos de qué ciudades son, pues nosotros somos aquí en Antofagasta, entonces la mayoría de sus compañeros son todos del sur. Para nosotros ha sido fantástico. Dificultades que estamos teniendo, que a lo mejor vamos a poder enfrentar, va a ser los tiempos para acompañarnos. Nosotros trabajamos fuera de la casa, entonces hoy día por circunstancia mi señora lo está acompañando todo este tiempo, pero no sé si a partir del próximo mes ya vamos a tener que ver cómo lo hacemos, pero son desafíos y limitaciones más logísticas, pero él está fascinado. Él está fascinado con el viaje, y nosotros también. De hecho, se siente en vacaciones. Él termina las clases y dice, me quiero ir a acostar un ratito. Y se acuesta, y para nosotros, para mí es genial que él pueda hacer eso, porque él en la mañana se levanta temprano, se conecta con mucha alegría, toma, ¿cierto?, mucha atención. Tiene 3 academias, ¿ya? Luis, con suerte el año pasado pudimos hacer que tomara una, y este año tiene 3. Entonces, para nosotros, bueno, estamos experimentando, pero creo que es una experiencia buena, positiva. También estamos en ese descubrimiento del talento de Luis. Luis hace cosas muy... Por ejemplo, él hace robótica, hace programación, pero practica rugby. Entonces, es bien... O de repente él es pintor. Y después él es ciclista, pescador, y hace 1000 cosas. Mi hijo es muy multidisciplinario. Así que estamos en ese descubrimiento que quiere... Él tiene la suerte de ser hijo único, así que le ha servido caleta. Nosotros venimos de familia grande, entonces, así que atrévanse. Los chicos se adaptan mejor que uno, mucho mejor. Más miedo tenemos nosotros que él. Espero que sea positivo. Decidimos hacerlo, él está en 7º ahora. También, si él quiere en un rato regresar a la educación tradicional, tampoco vamos a limitarlo, pero al parecer no va a haber retorno.
Esa es nuestra experiencia, muchas gracias. Eso, el colegio nos ha brindado harta esperanza. Harta esperanza, pensábamos que le iba a costar mucho, pero no nada. Inmediatamente y se adaptó bien, las notas, el conocimiento, tiene prácticamente el mismo conocimiento que si estuviese yendo a no sé, 6, 7, 8 horas sentado. Y aquí avanza exactamente lo mismo. Y es más, él tiene contacto con algunos de sus compañeros y dice, papá, a ellos le están pasando lo que a mí yo ya vi en abril. Entonces está muy avanzado. Así que eso es a través suyo, por favor, las gracias al colegio y al compromiso y vamos a estar, yo creo, hasta que él quiera, pero yo creo que a lo mejor hasta el cuarto medio, yo creo que así como va. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Luis, a la apoderada. De eso se trata, de poder otorgar el máximo de posibilidades. Acá nos comenta el apoderado que el estudiante, su problemática principal era el colegio en particular. Ya acá se encontró con un colegio que es diferente, claro, pero que responde a las necesidades y a sus intereses. Estamos con niños del año 2025, con niños conectados a celulares, con niños constantemente en internet, y la verdad es que, como bien decía la apoderada, somos nosotros los que tenemos más miedo porque estamos rompiendo un paradigma que nosotros vivimos, sentados en un colegio en silencio. Señora Andrea. Yo les voy a contar una historia que además es un secreto, pero que no salga del colegio virtual. Imagínense que el año pasado nuestro hijo estaba en cuarto, ¿cierto? Cuarto básico. Y una persona cercana a nosotros rindió pruebas del, ¿cómo se llama? CIMSE, en un colegio. Entonces, le pedimos que si nos compartía las preguntas del formulario de cuarto básico. Y entonces se lo pusimos a José Miguel para que lo respondiera. Y resulta que erró 2 preguntas del formulario porque leyó así, porque le dijimos que lo haga con tiempo, porque nosotros siempre habíamos tenido de alguna manera el temor. Hago la intervención fue por justamente eso de que dijo el papá y la mamá de Luis que estaba aprendiendo como si estuviera en un colegio sentado 8 horas. Nosotros cuando José Miguel va a dar la prueba uno se pregunta, pero sí sabrá todo ese contenido porque está en vacaciones desde septiembre, entonces habrá alcanzado. Y el año pasado yo dije, hagamos la prueba a ver cómo sería si él estuviera en un colegio y hubiera tenido que dar esa prueba. Pues hubiese sido un puntaje nacional, porque al haber errado en 2 preguntas y haberlo hecho con tiempo, nos quedamos, pero inmensamente sorprendidos. O sea, con la fluidez, la rapidez que hizo la solución de esa prueba, fue como, ¿qué? No lo podemos creer. O sea, fue algo que nos dio una felicidad inmensa. Les digo que es un secreto porque esas cosas no se hacen, pero a veces uno en su búsqueda angustiosa de corroborar que lo que está haciendo está correcto, porque obviamente son decisiones tan importantes, como decía el papá de Luis, que uno tiene siempre esos temores a lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo bien, porque la sociedad es súper dura y castigadora con nosotros los padres que tomamos decisiones diferentes, con los padres que queremos indagar en estas nuevas formas y que no son las convencionales, nos castigan mucho, la sociedad nos castiga a nuestros hijos, los prejuician, no sé, muchas cosas que tenemos que trabajar en defender. Y bueno, por eso hicimos esa prueba y les cuento que fue, o sea, nosotros nos llenamos de orgullo de ver la fluidez con la que respondió. O con tiempo, le sobró como media hora de tiempo y se equivocó en 2 porque leyó mal, no fue siquiera, porque como que estaba la respuesta tramposa, como que hay una respuesta que parece, pero también está la otra, entonces leyó a la carrera y dijo, sí, esta era, y ya, pero bueno, eso les cuento para que confíen mucho en esa educación tan maravillosa que están recibiendo nuestros hijos, porque es de lujo. Es importante que nos comenten estas cosas. Ahí se ve la preocupación de parte de ustedes de estar comparando constantemente y reafirmando también
que no tomaron una decisión equivocada, y que le quitemos el miedo al tiempo versus la calidad. La verdad es que estar 8 horas sentado escuchando para no lograr objetivos versus estar 2 horas o 4 horas escuchando para así cumplir con un objetivo final, depende de las características de cada niño, depende de los objetivos de cada familia, pero depende fundamentalmente de la preocupación, de la responsabilidad y del criterio que tengan los padres de lo que quieren que sus hijos sepan y aprendan. Yo les voy a contar otro secreto, que no salga aquí de Academia Homeschool, pero nosotros somos un colegio que trabaja el contenido casi completo del temario de exámenes libres, perdón, el contenido completo de temario de exámenes libres y el contenido casi completo del currículum nacional. Tenemos algunos objetivos que no podemos lograr porque evidentemente no se pueden hacer, como asistir a la biblioteca con sus compañeros, acceder a un libro, realizar el experimento en laboratorio. O sea, son actividades específicas presenciales que se pueden llevar a cabo de manera autónoma en casa, pero sí estamos democratizando y tratando de otorgar todo el contenido necesario, porque nosotros sabemos que nuestros niños pueden estar acá de forma tanto transitoria como permanente. Entonces, todos aquellos que están transitorios, si nosotros les enseñáramos solo lo de exámenes libres, la verdad es que estaríamos haciendo un daño muy grande, porque estaríamos dejando un vacío importante. Entonces, el compromiso de la calidad del colegio también va por ese lado, por poder democratizar la información, el contenido, que todos los niños puedan acceder en igualdad de condiciones al material, que puedan aprender todo lo que tengan que aprender, porque esos vacíos y esas lagunas que se puedan dar en años posteriores se notan. Claro, vacaciones de septiembre a febrero da miedo. De octubre a febrero la verdad es que nuestros niños están de vacaciones, pero si ustedes se dan cuenta, al regresar a clases el contenido está instalado en ellos. Es un contenido aprendido y olvidado, por lo tanto, a seguir apoyando, a seguir rompiendo esquemas, a también transparentar los temores, a seguir participando de estas videoconferencias para que ustedes puedan compartir estrategias, experiencias, historias, secretos como el que nos contó la señora Andrea, y distintas formas ya de llevar el homeschool, porque para eso está Academia, para generar este vínculo, este espacio, y para que a la larga podamos ir entre todos construyendo el colegio y la educación que ustedes están buscando. No tenemos una respuesta única, porque cada uno acá tiene un objetivo diferente, pero lo que sí sabemos es que queremos niños tranquilos, felices, que descubran sus talentos y que cuando sean adultos la verdad es que hayan tenido un proceso escolar satisfactorio, tranquilo y de mucho respeto y mucho cuidado con los niños como personas, ¿ya? No como los niños entendidos como un número más. Así que gracias por participar de esta nueva conferencia interactiva. Nos vamos a reunir la próxima semana para revisar una nueva conferencia que dice relación, lo voy a proyectar de inmediato para que ustedes lo puedan ver, que dice relación directa con cómo contribuir, en este caso, al cuidado. Ya vamos a estar hablando sobre estrategias para la prevención del ciberabuso, que también es un hito importante que debemos conocer, la virtualidad, al igual que la presencialidad, porque en todos lados existen posibilidades de riesgo, para poder evitarlos, para poder prevenirlos y para poder tener el mayor de los cuidados en el desarrollo de nuestras clases virtuales. Queremos, en este caso, entregarles estas estrategias para que ustedes sepan muy bien cómo abordar la educación en casa. Y la que viene después, para el martes 17 de junio, tiene que ver con la retroalimentación positiva. Tiene que ver con el uso del lenguaje y cómo, a través del discurso, nosotros podemos o fomentar a un estudiante o simplemente perjudicar. Y creo que ahí nos van a aparecer nuevamente muchas historias del pasado probablemente, y también muchas historias nuevas de cambio, de
posibilidades y que yo sé que ustedes lo están viviendo como familia y por eso están participando de estas conferencias, porque quieren mostrar que sí se puede, que es posible y que los resultados son más allá de lo que quizás uno se pueda llegar a imaginar, porque el cambio en los niños es real y es un cambio para bien, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, no es para todos y tampoco queremos que el sistema tradicional no exista. Solo queremos que la educación virtual sea la mejor alternativa para todos quienes no puedan ir presencialmente. Así que muchas gracias a todos por participar de esta nueva conferencia interactiva. Espero verlos en la próxima semana. Enviaremos a ustedes las lecturas complementarias para que puedan repasar. La primera lectura habla sobre un estudio que se realizó en Colombia respecto a los talentos y las excepcionalidades. Ahí ustedes van a poder reconocer cuáles son las diferencias, qué es un niño que tenga capacidades sobredotadas, qué es un talento, cómo potenciarlo, cuáles son las dimensiones. Aparecen también los diagramas que yo les mostré en esta presentación. Y la segunda lectura es nacional, es chilena, y que tiene que ver con la participación de las familias y la vinculación en los procesos educativos. Este es un poquito más largo, pero aborda, en este caso, cuáles son los hitos o los lineamientos que las familias deben preocuparse para poder tener un buen vínculo escuela-familia. Vamos a seguir potenciando estas instancias. Muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo martes y quedo al pendiente con el compromiso de los tips para la señora Leila, la señora Andrea y la señora Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Estoy viendo aquí, muchas gracias. Nuestro primer año, nos sentimos muy acompañados. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches.